Quizás han sido una de las elecciones más observadas por el extranjero, más allá de las elecciones, que obviamente son un hecho importante, avances democráticos en la vida de nuestros países latinoamericanos, esta coyuntura política que se ha vivido con este proceso que en un ratito vamos a seguir con un expresidente, presidente hasta hace algunos días, que está enfrentando a la justicia y que podría quedar ligado a proceso por el caso de corrupción, ha llamado inmediatamente la atención de todos a nivel internacional. Exactamente, Guatemala está bajo la mira del mundo, sí, porque han ocurrido hechos insólitos realmente que muchos nunca imaginaban podrían ocurrir. O sea, a semanas de distanciamiento tenemos a una ex vicepresidenta que es ligada a proceso, encarcelada, luego la renuncia de Otto Pérez Molina y claro, hablamos de un panorama de concentraciones, de manifestaciones previo a unas elecciones. Y lo que muchos se preguntan es cuando hay funcionarios cuestionados en distintos países latinoamericanos y denunciados por casos de corrupción, presidentes o vicepresidentes, y siguen en el poder, llama mucho la atención que de una manera tan rápida, cuando esto se destapaba en el mes de abril, ya esté una ex vicepresidenta en prisión ligada al proceso por este caso y un presidente que ha tenido que renunciar y a punto seguramente quedar ligado a proceso. Ese paso tan rápido cuando, insisto, hay muchos casos en Latinoamérica de funcionarios de alto rango denunciados y que todavía siguen allí en sus cargos. Hoy me da mucho gusto presentar a quien nos acompaña, está llegando a Guatemala, David Duarte, invitado por la Universidad de San Carlos. Él es doctor en Derecho, en Previsión Social, en Derecho Laboral, en Derechos Humanos, profesor de uno de los lugares más prestigiosos de estudios de la República Argentina, la Universidad de Buenos Aires, entre otras cosas. Doctor Duarte, gracias por acompañarnos, buen día. Muy buenos días. Buenos días. Bienvenido. El gusto es mío. Muy bien, un placer. Y ahí con libro en mano, que sé que además escribe, ese libro es suyo, ¿verdad? Sí, este es un libro donde han participado varios autores extranjeros, estudios críticos del derecho del trabajo, donde aquí tratamos de actualizar el derecho del trabajo frente al mundo globalizado. Vamos a hablar un ratito de ese tema porque el tema de los pactos laborales es fundamental para el próximo administrador del país. Pero ¿cómo han vivido ustedes desde Argentina o cómo usted, que sigue muy de cerca la realidad política de ese país con tantos contrastes, esta situación que se vive en Guatemala en todos los sentidos, no solo por las elecciones, sino por estos casos de exfuncionarios que ya están ligados a proceso y en posible prisión preventiva, como presidente Otto Pérez Molina? Sí, yo creo que son parte de los procesos democráticos, es decir, nuestros países, digo Latinoamérica, ha tenido muchas interrupciones democráticas durante muchísimos años y no estamos acostumbrados a convivir en democracia. Y creo que estos son pasos importantes, el hecho de que haya participación popular en las cuestiones políticas es un hecho importante. Por otro lado, las cuestiones de la corrupción, eso está en manos de la justicia y creo que es el único camino. Todos estamos ansiosos por saber qué pasa con eso y se trata de la cosa pública, es decir, del erario público, de los bienes de la comunidad. Y cuando hay un responsable uno quiere que sea juzgado ya. Y la justicia tiene sus tiempos. En cambio, la información y los medios periodísticos de información tienen tiempos más rápidos. Claro. Entonces la población necesita respuestas más rápidas porque está acostumbrada a escuchar los medios masivos de comunicación y a veces se adelanta a hacer prejuzgamientos. Yo por eso entiendo que cuando se está sometido a proceso hay que esperar que digan los jueces. ¿Argentina ha avanzado en esta independencia de poderes en materia de tomar decisiones con casos muy fuertes? Bueno, el asesinato del fiscal Nisman y algunos otros que son los que resuenan a nivel internacional, denuncias que caen contra el actual vicepresidente de la República y una serie de temas, y pensamos cómo funcionan allí los organismos como para establecer paralelismos, ¿verdad?, entre las realidades guatemaltecas y argentinas. Es correcto, por eso empecé hablando de Latinoamérica y no de Guatemala. No me atrevería, digamos, a hablar sobre lo que pasa en Guatemala. Respecto de mi país, lo que creo sí es en la justicia y el tema de la independencia de poderes, parte también de la misma lógica de la construcción democrática que va a llevar muchos años más para tratar de consolidarla y entender lo que es la república, es decir, la cosa pública y la división de poderes. Eso es un tránsito difícil porque estamos acostumbrados a ver liderazgo, quién tiene fuerza. Yo veo a veces las publicidades, es decir, necesitamos a alguien con decisión y en realidad esas son malas imágenes. Es decir, lo que necesitamos es diálogo, lo que necesitamos es participación democrática y racionalidad y civilidad. Y transparencia, por sobre todas las cosas, claro, ¿no? Yo le quisiera preguntar, ¿diría usted que Guatemala ahora se ha convertido en un ejemplo, en un referente? Por ejemplo, en Argentina, ¿cuál es la opinión de lo que ocurre aquí en nuestro país, de esos movimientos, de esas concentraciones masivas para exigir
justicia. En algún momento, bueno, Argentina y sus ciudadanos fueron o son inspiración cuando salen a las calles y vemos los cientos de miles de personas ahí concentrándose, manifestándose. Guatemala, en el hecho de que ha mostrado todo este proceso tan pacífico, ¿se convierte en ejemplo también? Yo creo que sí, tiene que ver mucho las redes sociales, es decir, se ha democratizado un poco la información y la comunicación y no está concentrada en pocos medios, sino que la información y la comunicación se ha democratizado y esto permite que la gente también adopte opinión propia y no adopte opiniones que ya están formadas. Hablemos de un tema puntual del doctor David Duarte. Una de las preguntas que más se ha hecho en los foros a los candidatos a la presidencia es el famoso tema de los pactos laborales, de los pactos colectivos, de cómo estos pueden llegar o no a entorpecer o amarrar en cierta forma a los jefes de gobierno cuando llegan a sus puestos. Es un tema más que interesante, complejo, delicado, todo lo que se vincula al derecho laboral. ¿Cuál es su percepción y cuál es el camino que dentro de un buen sistema democrático debería seguir un tema tan importante como este? El único camino posible es el diálogo. Es decir, ¿bajo qué condiciones el diálogo? El diálogo tiene que ser bajo condiciones de democracia y civilidad, como le acabo de decir. Hay una cuestión que es un principio romano que se llama pacta sunt servanda. Quiere decir, los pactos deben ser cumplidos. Es decir, quien se compromete a firmar un pacto, este debe cumplirlo. Y esto es algo que a veces no se entiende. ¿Por qué? Yo estuve leyendo, digamos, el tema porque es un tema laboral y por lo tanto traté de informarme cuál fue el proceso y veo que es como se ha sacado una fotografía de una situación y se ha visto la película cuando está por la mitad y no cómo empezó. Y en realidad, en el contexto, y no quiero entrometerme en cuestiones internas, pero yo lo que veo es que un pacto colectivo, una vez que está firmado y homologado, tiene que ver con una realidad anterior. Y esa realidad anterior tiene que ver con la reivindicación de derechos de los trabajadores por una etapa anterior. Entonces, si uno ve solamente las consecuencias y no ve las causas o las problemáticas que tenían antes los trabajadores, evidentemente no entiende toda la película. Entonces, ahí es donde tenemos uno de los principales problemas. El otro es el que el derecho del trabajo no es conocido en su plenitud. Es decir, hemos conocido o conocemos el derecho del trabajo más por las experiencias que cada uno, diría, padece o sufre, y no tanto por los derechos que se tienen. Los derechos que tienen que ver con los trabajadores son conquista de años y de lucha porque el derecho del trabajo irrumpió en una lógica que es la del derecho privado. Es decir, el derecho del trabajo se abrió camino a raíz de los reclamos de los trabajadores. Y las instituciones y la República ha tenido que darle y cederle un espacio. Pero esto es un conflicto de principio del siglo XX. Hoy, después de 100 años de desarrollo del derecho del trabajo, ese derecho del trabajo está inserto en los tratados de derechos humanos. Recorramos cualquiera. Pacto Internacional del Derecho Económico, Sociales y Culturales. Derechos civiles y políticos. Y ahí vamos a encontrar libertad sindical. ¿Qué significa libertad sindical? Es la construcción democrática del derecho del trabajo dentro de una sociedad civilizada. Es decir, no hay posibilidad. Y hay tres cosas que tiene la libertad sindical que se vincula con el derecho colectivo. Es reconocer la posibilidad del conflicto. ¿Por qué reconocer la posibilidad del conflicto? Porque hay una desigualdad de relación. Los trabajadores no tienen la oportunidad de participar en democracia como sí participan los que tienen medios para poder acceder a esos lugares de poder. ¿Y dónde participa? Participa en ese conflicto directo con quien es su empleador. Así es. Pero la norma laboral, al reconocer el conflicto, también debe reconocer la posibilidad de sentarse a dialogar. Es decir, buscar medios alternativos de solución del conflicto. Esto es, arbitraje y conciliación. Y eso que es la negociación, en ese contexto de arbitraje y de conciliación, es la negociación. Y la negociación tiene un fruto, un producto, que es el pacto colectivo. Aquí el tema es que muchas veces, y lo corroborará María René, hay sindicatos que están unidos a ciertos sectores y hay personajes dentro de las líneas de los sindicatos que, en vez de responder o de respetar la voluntad de los trabajadores, digamos, o al sector al que representan, empiezan con las negociaciones por debajo de la mesa
o responden a intereses personales, y esto obviamente en vez de beneficiar al sector al que representan, simplemente termina beneficiando a sectores oscuros de este lado del sindicato. Es un tema que pasa, ¿no? Es un tema bastante, sí, yo no sé si han estudiado esta dinámica a nivel latinoamericano, hablando de esto, ¿cómo entonces reformular estos sindicatos cuando precisamente ocurre y se han transformado en esto que menciona Ricardo? Por eso decía que la libertad sindical como principio fundamental de la democracia moderna hace que dentro de las organizaciones sindicales también haya democracia. Las mismas observaciones que nosotros podemos hacer de los partidos políticos o de la política, claro, también la tenemos que hacer de los sindicatos. Personajes que se perpetúan, ¿verdad? Exactamente. En la cabeza de los sindicatos. Democratizando las relaciones de poder que puede ejercer dentro de una organización sindical, que represente al sector. Exactamente. Lo mismo que podemos atribuirle a los partidos políticos tradicionales. Es decir, que muchas veces se caracterizan por no tener democracia interna. Y lo mismo tenemos que hablar de los sindicatos. Mayor participación de los trabajadores, mayor democracia. Lo que dije al principio respecto de la política, los sindicatos es lo mismo, es decir, hay que democratizar y civilizar más esas relaciones. Bien, por último, el objetivo de su libro, que sabemos que lo viene a compartir con la gente de la Universidad de San Carlos, ¿qué podemos encontrar allí? Es un buen libro, o sea, no es para una tarde, es un libro para consulta, no es para un fin de semana. Es interesante, ¿no? En realidad es un libro para pensar, es un libro de derecho del trabajo. Si lo quiere mostrar, le agradecemos mucho. Multidisciplinario, es decir, aquí participan sociólogos, historiadores, economistas y catedráticos del derecho del trabajo, tanto Monereo Pérez de España, Bailos Grau, Humberto Romagnoli, catedrático de la Universidad de Bolonia, catedráticos de Brasil, catedráticos de Perú, catedráticos de Uruguay, gente con mucha trayectoria, profesores, que han decidido incorporarse a un proyecto común, que es buscar un espacio de pensamiento. Bien. Un espacio de pensamiento en este mundo globalizado, complejo, difícil como es la democracia. Porque es muy difícil aceptar y tolerar al otro, sentarse a dialogar a pesar de las diferencias. Los latinoamericanos tenemos que aprender a dialogar, ¿no? Y este libro trata de buscar un pensamiento alternativo, tratando de romper la lógica del pensamiento único. Interesante, interesante propuesta. Doctor Duarte, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Viene un par de días nomás a Guatemala y está aquí, se da la oportunidad de venir a hablar y tocar un poquito el tema de la coyuntura. Muy amable por acompañarnos. Gracias por la invitación. Que tenga muy buen día. Buenos días. Tenemos que continuar esta hora de la mañana. Antes de la pausa, un buen consejo. Ahí están nuestras queridas Lorraine y Krista, que tienen algo para compartir con nosotros. Y en un ratito volvemos, son las 9 casi en Guatemala. Vamos.